Kibitamoyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar el desarrollo de este vestido que he publicado hace un tiempo en mi blog Kibitamoyo, y muchos de ustedes me han pedido que hiciera un video explicándolo, ¿sí? Así que entonces hoy vamos a ver el desarrollo dinámico en esta lección. Pero antes los invito que visiten mi blog kibitamoyoblogspot.com y que me sigan en mis redes. En la caja de descripción de este video están los enlaces para que puedan acceder fácilmente, y además los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este material en sus redes y por supuesto me regalen sus lindos likes. Este esquema, esta publicación tiene dos partes, ¿sí? La primera parte donde muestro el desarrollo y la transformación, y en la segunda parte vemos los patrones finales, ¿sí? Recuerden que la descripción de cada paso de esta transformación está en la publicación en el blog con este nombre, y ustedes van a poder leerlo, y a las personas que hablan otro idioma que no sea español pueden copiar el texto y pegarlo en un traductor para poder entender mejor entonces sí el desarrollo de esta prenda. Siempre recuerden, a veces me dicen, yo no comprendo mucho, es que si yo veo la imagen y no tiene ningún texto que me explique lo que está pasando, entonces puede ser confuso. Por eso siempre les recuerdo que tienen que leer el procedimiento desde la publicación en el blog. Como siempre, entonces, comenzamos analizando el modelo desde la imagen, ¿sí? Este modelo lo hemos repetido muchas veces con diferentes variaciones, ¿sí? A veces modificando, por ejemplo, con el corset cambiamos la falda, pero es una prenda prácticamente básica de la alta costura, es decir, una falda con volumen y luego un corset. En este caso el corset tiene una copa redonda, ¿sí? Es como que se acerca a la lencería. La copa tiene un corte, ¿sí?, transversal, y otro corte en la parte inferior, y se continúa con el recorte en la parte del bajo busto o la cintura del corset, ¿sí? La falda tiene pliegues, o sea, yo le tengo que generar a esta falda espacio para generar estos pliegues, que son, si pueden ver aquí, una tabla encontrada. Por supuesto pueden hacer pliegues de otro tipo si no quisieran hacer este tipo de tablas. Vemos que tiene un bolsillo. Vemos una diferencia entre la falda base, que está aquí con tela opaca, y la falda tipo lurex, que está superpuesta. Esta lleva una cinta, una malla crin ancha para darle cuerpo, y aún así no logra darle cuerpo porque este tipo de tela es muy densa, muy pesada. A pesar de que es fina, es muy densa y entonces cae pesada. Les dije que la prenda se acercaba a la lencería porque observen que lleva tirantes cuando realmente los corsets no lo necesitan. No veo la parte trasera, no tengo la parte posterior, pero se puede resolver con un cierre o bien con el entrelazado y ojalillos, eso es a gusto de cada uno. Vemos que el escote trasero no baja, sino que es bastante alto, casi como la delantera. Bien, entonces ahora sí vamos al desarrollo en los patrones. Observen que tenemos números, como les dije antes, cada uno de los números es el paso a paso del procedimiento de esta transformación. Siempre comenzamos con los básicos. Los básicos son patrones que se han trazado previamente a medida, o sea, son patrones personalizados, se han corregido y entonces a partir de ahí se convierte en mi plantilla y voy a hacer entonces todas las prendas que yo desee porque estoy segura que la prenda ha sido probada. Es importante que el patrón tenga el círculo base, ¿sí?, que vemos aquí, este círculo auxiliar, que determina el radio de mama. El radio de mama se toma desde el pezón, la punta más saliente del pezón, por debajo de la mama hasta llegar a la base o el nacimiento aquí en el cuerpo, ¿sí? Justamente este círculo me va a determinar la posición del escote, ¿sí?, que es redondeado justamente porque tiene una copa redonda que se separa
notablemente del resto del patrón, ¿sí? El círculo me determina entonces la capacidad del busto, porque si yo hago el escote muy abajo no contiene lo suficiente la mama, como vemos, ¿sí? Y entonces, la separación que queda aquí en el centro la va a determinar la posición del círculo. Voy a trazar entonces el escote partiendo desde el centro del patrón y terminando en el lateral, dejando 2 centímetros de separación desde la sisa. Voy a conservar la pinza de busto, voy a conservar la pinza de entalle, pero voy a darle una acentuación a este entalle de 1 centímetro justo en el bajo busto y también en la cintura. En el centro voy a trazar una nueva pinza auxiliar de 1 centímetro, como vemos aquí, y exactamente igual voy a hacer lo mismo con el escote. Voy a trazar una pinza auxiliar, como vemos aquí. Voy a trazar en la parte inferior de este círculo una curva copiando tal cual es esa curva y luego voy a seguir a partir de la pinza de busto, pero en forma perpendicular hasta terminar en el escote, en esta línea auxiliar que vemos aquí. Aquí estoy viendo la posición del tirante. En realidad yo el tirante no lo dibujo, no es necesario. Lo represento en este lugar para que vean que tienen que tomar esta medida para luego sí dibujar o trazar en la tela el tirante. Para que podamos definir bien dónde está la copa, le he dado a cada parte un color diferente. En la parte superior esta pinza se va a cerrar, ¿sí? Para crear una única pieza. De esta manera, ¿sí? Cierro la pinza de ajuste y la traslado a la abertura que luego va a ser la pinza de busto que también se va a transformar en un recorte. Las dos piezas inferiores no se cierran porque aquí tiene que haber una costura que luego continúa en la parte inferior, ¿sí? Esta pieza que está aquí, que ahora la vemos señalada, la voy a ubicar justo en esta zona. La continuación de la pinza de busto de esta forma, generando entonces una única pieza en el lateral, como vemos aquí, y luego aquí está la pieza central. Si pasamos a las piezas que están aquí a un lado luego de la transformación, se verían de esta manera. Pasamos a la parte posterior y vemos que es realmente muy simple y ya lo hemos visto muchas veces en los corsets, donde hago un escote hacia el centro del patrón. Voy a conservar la pinza de entalle y voy a ajustar 0,5 a cada lado de la misma y voy a acentuar en la cintura 1 centímetro. Atención, el escote lo tengo que trazar dándole la misma distancia que le di a la delantera, ¿sí? Originalmente, como vemos aquí, para que luego coincidan los laterales una vez que yo acoplo la pieza de la pinza de busto. Si enfrentamos entonces la pieza lateral, vemos que debe coincidir, ¿sí?, en el lateral de esta manera. Del mismo modo que hicimos con la delantera, vamos a tomar la medida que hay desde el hombro más bien llegando a la sisa, ¿sí?, y voy a medir la distancia para luego trazar el tirante, ¿sí?, uniendo, sumando las dos medidas resultantes. Ya tengo resuelta entonces la parte superior de este vestido y ahora voy a pasar a la falda. La falda tiene dos largos. En este momento yo les voy a enseñar el largo mayor, o sea, la falda base, no la falda de lurex. Luego ustedes, si quieren que asome la falda de la parte inferior, van a hacerla un poco más corta, ¿sí? Eso es a gusto. La falda que voy a trazar es una medio circular. Esta falda se traza en un cuadrado exacto que mida de lado la suma de el largo de la pierna más 10 centímetros para el taco más el radio calculado que se obtiene dividiendo entre 3 el contorno de la cintura. Para dibujar entonces el primer arco voy a tomar la medida del radio y tomando de punto ancla este vértice, o sea, aquí no se mueve, y
con la cinta métrica, que aquí la voy a representar con esta flecha roja, voy a ir marcando de forma concéntrica el arco que está delimitando la futura cintura. Y de la misma manera, tomando de medida el lado de este cuadrado, voy a dibujar el arco mayor, que es el que determina el bajo o el dobladillo de esta falda. Entonces tengo así la mitad del patrón. Recordamos que la falda medio circular se dobla solamente una vez, ¿sí? Y tengo con una mitad de un círculo genero toda la falda. ¿Esto qué significa? Yo voy a tener la mitad del vuelo, pero voy a tener en la mitad del arco toda la cintura incluida. Como yo necesito más vuelo, porque justamente mi prenda tiene pliegues, o sea, tablas encontradas, yo voy a generar ese espacio a partir de líneas auxiliares que voy a trazar de esta forma. O sea, este arco lo voy a medir y lo voy a dividir entre 5 espacios trazando 4 líneas. Y exactamente igual voy a hacer con el segundo arco mayor. Voy a dividir en 5 espacios más grandes a partir de las mismas líneas auxiliares. Estas líneas yo las voy a cortar y las voy a separar entre sí. Al separarlas voy a dar un espacio de 25 centímetros entre cada una de estas partes. Recordamos que estoy trabajando con la mitad de la falda, o sea, la falda circular necesita otra pieza exactamente igual con esta medida, ¿sí? Estoy trabajando con la mitad de la falda. En el segundo esquema estoy viendo entonces la definición de esta pieza, que es la delantera, ¿sí? Que es esta misma, esta parte es esta, y luego la segunda parte, porque como les dije antes, estaba trabajando con la mitad, voy a usar la misma pieza pero dividida a la mitad justamente para poner aquí el cierre, como dice aquí, costura trasera central, ¿sí? A cada lado va el bolsillo. En este lado tengo aproximadamente un bolsillo femenino, ¿sí? Los bolsillos de mujer no son muy grandes y la posición aproximadamente a 5 centímetros del borde superior. Estas medidas, por supuesto, pueden variar. Aquí veo las piezas del corset y el tirante. El tirante se cortará doble, o sea, por 2, porque es uno para cada lado. Esto también se cortará doble. Todas estas partes se cortan doble, pero el centro, que es esta, se corta en el lomo o el doblez de la tela. O sea, es una pieza sola y el resto sí se corta doble. Ustedes ven aquí este dibujo de un triángulo invertido color verde y es la pieza que debería ir si yo quiero poner un enlazado en la parte trasera. Se usa mucho los vestidos, ¿sí? Pero si no, tienen que trazar esta pieza doble, tienen que poner una o dos varillas, ¿sí? De forma transversal para que se mantenga erguida. Tiene que sobrepasar la cintura y que pase al lado de la falda. Generalmente las faldas tienen un cierre invisible. Observen que yo le he restado aquí unos 3 centímetros si llego a usar esto, pero si no, esto vuelve a su lugar y aquí coloco un cierre tradicional. La pregunta que siempre me hacen cuando presento prendas así muy grandes, muy ampulosas, es ¿cuánta tela necesito? Y siempre les digo lo mismo, la tela depende de la persona. Si yo tengo una persona que es muy alta y delgada, no va a tener la misma cantidad de tela de una persona más baja o una persona con sobrepeso. Entonces lo que conviene es hacer un patrón primero, el patrón primero y luego hacer los cálculos. Cuando uno trabaja en tamaños tan grandes, obviamente, de hecho este tipo de prenda a veces no lleva patrón, uno trabaja directamente en la tela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo hacer los cálculos en escala. O sea, hacer un dibujo que sería la representación de mi patrón y a partir de ahí hacer los cálculos con el patrón en escala, ¿sí? Podrían hacerlo así. Bien, imaginemos entonces que yo tengo los patrones listos y tengo la tela. La representación de la tela es este rectángulo celeste y la tela tiene 150 centímetros de ancho, o sea, 1,50 metros. Y según mis patrones,
voy a necesitar 6 metros con 15 para una falda, y en el mismo corte de tela voy a poder ubicar el corset de una de las telas. Recuerden que el corset, en un corset común, lleva 3 telas: la tela exterior, la tela de armado donde van las varillas y la tela de forrería. Lo mismo pasa con la falda. Yo en esta falda voy a tener la falda exterior, que es la de lurex, la falda base, que es en esta tela opaca que no podemos reconocer qué es, la falda interior, que es la forrería, y por supuesto una enagua de armado. Este tipo de prenda necesita una enagua. Puede ser una enagua con varillas, enagua crinolina, depende cómo le digan en su país, o bien una enagua o crinolina con volados tipo petticoat. Bueno, entonces aquí tengo la falda medio circular original, este es el trazo que vimos, ¿sí? Y aquí ya está transformada la pieza, ¿sí? Tengo la delantera y la parte de posterior, a la que he dividido porque luego voy a colocar un cierre. Es importante que vean que para calcular la tela yo le he incluido el margen de costura. En este caso le he dado 1 centímetro. El margen depende de cada uno, si quieren ponerle más o menos. Y entonces yo voy a tomar en cuenta la medida ya incluido el margen de costura, ¿sí? Esta pieza toda entera mide 290 centímetros, o sea casi 3 metros. Y de alto, por tener esta curva tan pronunciada, tiene 141 centímetros o 1,40 m, ¿sí? Esta otra pieza es un poco más grande, mide 3 metros porque claro, tenemos el corte y he dejado en la costura central un margen mayor porque va a ir allí el cierre. Siempre es más recomendable dejar bastante margen para las posibles correcciones, ¿sí? Cuando yo hago transformaciones en un patrón es muy complejo averiguar a simple vista cuánto tiene, o sea, sin hacer el trazado. ¿Por qué? Porque la transformación varía completamente. Recordamos que cada una de las piezas, estas dos juntas y esta, que es la delantera, es la mitad de un medio círculo, ¿sí? Entonces, para que yo pueda calcular cuánto mide aquí y cuánto mide en el vuelo, debería unir las piezas. Como ven, aunque yo la he ampliado para incorporar las tablas, sigue conservando el formato de medio círculo. Por supuesto, mucho más amplio. Obviamente que esto va a medir mucho más que lo que originalmente era la cintura, ¿sí? Y para saber cuánto mide esto, lo que debo hacer es, debo medir, como vemos ahí, la distancia que hay entre el extremo y extremo del arco, que sería aquí el diámetro del arco interior, y lo multiplico por 3 y voy a saber cuánto mide esa curva. Y exactamente igual, si yo quiero saber cuánto mide el arco, que es el dobladillo, voy a medir una vez más el diámetro mayor, ¿sí? Que aquí es 4,23, como vemos ahí en la parte superior de la regla, y lo voy a multiplicar por 3 y voy a saber cuánto mide el vuelo de esta falda, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Puestas en esta posición así, me obliga a mí a tener una tela de 3 metros de ancho, ¿sí? Si yo quisiera hacer toda la pieza entera, necesito una tela de 3 metros de ancho porque la altura total, o sea, desde este punto hasta el bajo, ¿sí? Hasta esta línea, son 2,12 metros. Entonces en una tela de 150 centímetros no entra. Por lo tanto, lo que debo hacer entonces es dividirla a la mitad y colocarla como originalmente estaba en la presentación. En este caso yo le aumenté 1 metro extra, ¿sí? A una mitad y a la otra mitad también. O sea, tiene toda la falda 2 metros extra. Y eso es lo que me puede ayudar a calcular aproximadamente cuánto ocupa, ¿sí? Al agregarle ese metro extra a la prenda. Es importante que recuerden que las medidas que yo estoy dando no son fijas. Depende de la persona. O sea, para esta persona dan esta cantidad de tela, o sea, 6 metros de tela. Muchas veces me preguntan cuánta tela lleva esta falda, ¿sí?
cuando vemos las faldas circulares, que son las que más tela tienen, ¿sí? Voy a utilizar las figuras geométricas. Justamente la figura geométrica que me ayuda al trazo, también me ayuda al cálculo de la tela. Entonces, si yo para dibujar un círculo o un medio círculo necesito un cuadrado exacto, ¿sí? En el caso del medio círculo, este cuadrado se desdobla y se clona, o sea, se vuelca y se convierte en un rectángulo. Son dos cuadrados exactos que crean un rectángulo. Entonces, la forma de saber cuánta tela lleva una falda medio circular es medir la suma del radio más el largo de la pierna, más 10 centímetros para el taco, y le agrego unos 2 centímetros para el margen de costura, y tengo entonces 136 centímetros de lado en este caso, ¿sí? Cada caso es diferente. Entonces, el cálculo es este, voy a bajar aquí. Si 136 es la mitad del patrón, yo debo multiplicarlo por 2 porque voy a desplegar la tela. Para una falda medio circular necesito 2 metros con 272 centímetros, y de alto me ocupa 136, o sea, la mitad. ¿Sí? Entonces, para saber cuánto mide, cuánta tela ocupa una falda medio circular, debo multiplicar por 2 la medida del lado del cuadrado base. Simplemente, ¿sí? Cuando estoy hablando de faldas circulares, es exactamente igual. Yo voy a medir cuánto mide el lado, o voy a tomar las medidas que utilicé. Radio, largo de pierna, 10 centímetros para el taco y los centímetros para el margen de costura. Pero ¿qué pasa? Necesito 2 piezas. Si la tela tiene 3 metros como la vemos aquí, yo lo he representado separado para que lo comprendamos, no me preocupo, la falda sale toda entera, no hay problema. Pero si la falda se traza en una tela que mida 150 centímetros o 1,5 metros, con esa medida no me sale toda la falda. Necesito el doble de tela, ¿sí? Se cortaría de esta forma, o sea, continuaría. Entonces necesito casi 3 metros y casi 3 metros, serían casi 5 metros en este caso, ¿sí? No llega a los 5 metros. Necesito 5 metros de tela porque la falda obviamente lleva el doble de vuelo, ¿sí? Cuando trabajamos con patrones, como les dije antes, sin transformación tan radical, ¿sí? Entonces yo puedo hacer los cálculos fácil, sin necesidad de hacer el trazado. Entonces, tengo aquí un vestido. También serviría para una blusa o una camisa, es lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí tengo la representación de 2 delanteras. Por supuesto, una es la trasera, la otra la delantera, pero de todos modos nos hacemos una idea, ¿sí? Tiene también el margen de costura. Entonces, yo voy a seleccionar y vean que la pieza queda remarcada con un rectángulo. Esta es el área que ocupa en la tela que vemos aquí en el fondo de color amarillo clarito. ¿Sí? Ese es el área que ocupa. Entonces, yo cuando voy a hacer el cálculo de la tela, no necesito poner el patrón. Me alcanza con medir. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, la medida de la cadera la voy a dividir entre 2. ¿Sí? En este caso tiene 52 centímetros. Y voy a medir primero el talle delantero y luego la falda al largo. Voy a sumar esas 2 medidas. Y le voy a agregar, por supuesto, el margen de costura, ¿sí? Tanto en el ancho como en el largo. Y entonces verifico, en este caso tiene casi 1 metro, ¿sí? Tiene 99,5. Entonces yo sé que un largo de vestido, ¿sí? Ocupa, y de ancho ocupa casi 53 centímetros. Entonces, ¿sí? Habría que verificar si aquí en el ancho entra. Vemos que podría ubicar allí una manga, pero no me sale la segunda manga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo necesito, con la manga hago lo mismo, voy a seleccionarla y voy a medir la parte más ancha, que es esta, ¿sí? La parte más ancha, y el largo total más márgenes.
Como ven, los dobladillos tienen márgenes mayores, ¿sí? Recuerden que el dobladillo no es igual que el margen de la costura. Y aquí me quedo sin una manga. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es comprar un largo de vestido más un largo de manga. De hecho, yo podría colocar esta manga aquí, de esta forma. Aquí luego tenemos la posición de un pantalón. Tenemos las piezas que vemos más oscuras son la parte posterior y las piezas más claritas son la delantera. ¿Cómo calculo cuánta tela necesito en el ancho? En este caso, este pantalón entra perfectamente en 150 centímetros de ancho de la tela, y si es menor, más todavía. Si es un talle S, más. No hay ningún problema. Pero si esto fuera un pantalón XL, por decirle un talle, ¿sí? O sea, tiene 120, 125, 110 de contorno de cadera, obviamente al hacer el trazado me voy a pasar o voy a quedar muy cerca del borde, ¿sí? Muy cerca, con poco margen de trabajo, y entonces convendría que yo deslice el patrón, coloque el patrón un poco más abajo donde se afina la pernera, ven ahí, ¿sí? Aquí se afina la pernera y entonces tendría más espacio aquí para colocar correctamente si esto fuera un talle especial. Entonces, ¿qué pasa? No necesito un largo de pantalón, necesito un largo y medio. En algunos casos se necesita 2 largos. Si la persona realmente es obesa, con un largo y medio no alcanza, hay que comprar 2 largos. ¿Cómo calculo yo el largo del pantalón? Lo sé, obviamente, salvo que me pasara esto, entonces yo tengo que verificar el ancho para que el largo tenga que desfasarlo, ¿sí? Si la medida que tiene todo el pantalón, ¿sí? Todo el ancho, la conjunción del ancho del pantalón, es menor que el ancho de la tela, no me preocupo, compro un largo. Atención, el largo de pantalón es desde este punto más alto que tiene el pantalón trasero. Fíjense que el lateral del pantalón, o sea, el largo de pierna cuando nosotros lo medimos, es mucho más bajo, ¿sí? Atención, si ustedes compran, vamos a suponer que yo compro justo la tela, ¿sí? Lo compro de aquí a aquí, la parte posterior queda arruinada, porque yo esta medida la necesito para que el pantalón quede perfecto, ¿sí? Que caiga bien. Entonces, si se trata de este pantalón, voy a tomar desde este punto, voy a medir y tengo entonces el largo, un largo de pantalón trasero, ¿sí? Pero supongamos que viene alguien a la persona a la que yo todavía no le he hecho un patrón y me dice, quiero que me hagas un pantalón. Perfecto, yo le tomo las medidas. ¿Cuánta tela te traigo? Entonces ahí me mata porque yo no tengo el patrón hecho. ¿Cómo puedo saber cuánta tela si el patrón no está hecho? El pantalón es diferente. ¿Por qué? Porque los tiros no son iguales y yo no tengo el patrón. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a tomar a la persona y le voy a medir el contorno de muslo. ¿Se acuerdan cuando hicimos el patrón de pantalón que les enseñé a tomar la medida? En la I que está aquí en la pantalla está el enlace para que ustedes puedan ver la lección de trazado de pantalón básico y ahí les muestro cómo se toma la medida del muslo. Es la parte más gruesa, no cerca de la ingle, no, un poquito más abajo, la parte más sobresaliente. Algunas personas tienen mucho muslo y otras tienen muy poquito muslo, ¿sí? Pero tomando de referencia el muslo de la persona, yo voy a saber cuánto mide el ancho del pantalón. El ancho del pantalón es la parte más sobresaliente. Observen, yo selecciono aquí el pantalón y fíjense que el ancho lo determina justamente el tiro. La suma del tiro es el ancho que ocupa el pantalón, sin tomar en cuenta el resto, ¿sí?, que está sobrando aquí. Entonces, calculando, por supuesto, le voy a dar el margen de costura, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo tengo un muslo, 62, ¿sí? Es una pierna, pero para hacer el pantalón necesito 2 piernas. Entonces, 62 la debo multiplicar por 2 para tener todo el pantalón. Voy a tener con el margen de costura incluido 124 centímetros y entonces perfectamente 1,50 que tengo, 1,50 m que tengo de ancho de tela, ¿sí?
Esto, por supuesto, es para el básico. Si yo quiero hacer otro tipo de modelo de pantalón, tendría que darle un extra, ¿sí? Por las dudas para trabajar. Siempre les recomiendo, es importante que nunca compren la tela exacta. Vamos a suponer, a ver cuánto mide esto. A ver, mide 1,10. Bueno, tráeme 1,15. Así pongo la pretina. Jamás hagan eso. ¿Por qué? Recuerden que las telas están en un rollo. Si hay muchos metros superpuestos, es sobre sí misma. La tela, además de la presión del prensado, del enrollado de la tela, tiene la presión del peso mismo de la tela. Ni hablar telas elastizadas o telas de tejido, que son las que más se deforman. Y además tienen que tener en cuenta otra cosa con respecto a la tela. La persona que corta la tela torcida. A mí me ha pasado miles de veces. En ese caso yo puedo tener una tela totalmente deformada y que pierdo centímetros en una parte. Entonces el pantalón acá sale perfecto, pero acá me quedo corto. ¿Sí? Si llegara a pasarles eso, les doy un tip. Si llegara a pasar esto, supongamos que acá el pantalón, ¿qué hago? Voy a colocar la parte posterior en el lugar donde es más corto. Y de estos lados, así que está sobrando, voy a cortar un canesú y entonces el pantalón lo voy a poner más hacia el borde, que falte arriba, ¿sí? Que me falte aquí tela. Y entonces en la parte superior le coloco un canesú, o sea, esta pieza, aquí no va a haber nada, ¿sí? Me quedó corto el pantalón, me quedó corto de tiro. Así de esta forma, ¿sí? Yo voy a cortar, vaciar acá la pinza, la voy a cerrar generando un efecto, un canesú anatómico. Esto que está aquí, esto que está faltando es la pinza que acabo de retirar. Y si quiero puedo poner aquí la pincita y luego la cubro con el bolsillo, o si no, tomo esta medida y se la quito. Aquí ven que está aquí, esto que está faltando, se la quito desde el lateral y entonces resuelvo el largo del pantalón. En algunos casos, no es en todos, atención, ¿sí? Voy a traer aquí, esta es una falda Eva C y tiene una transformación, entonces es muy difícil hacer el cálculo de la tela sin la prenda, porque yo he cerrado la pinza de busto y he ampliado, o sea, yo sé que mide esto porque hice el patrón. No lo puedo saber antes con tomarle las medidas a la persona, ¿sí? Puedo hacer un estimativo. En este caso es unos centímetros más de ancho, unos centímetros más que la cintura. Entonces yo podría decir, bueno, vamos a decir que sea casi la medida de la cintura de la parte inferior. Aquí tiene 77 de vuelo y la cintura es de 72. Entonces, más o menos para tener una idea de cuánto debería medir y si entra en el patrón. ¿Sí? Ya, por ejemplo, este patrón, si fuera una falda así, no entra, porque el ancho es 75, la mitad, no entraría. En ese caso, yo debería colocar el patrón así, pero atención, atención. Esto no se puede hacer con todas las telas, ¿sí? En algunos casos las telas tienen o un estampado, digamos, en una sola dirección, o tiene pelo, ¿sí? Es una tela con pelo, con felpa, como por ejemplo la gabardina real, no la gabardina sintética o elastizada, sino la gabardina real. En algunos casos la pana, ¿sí? Símil terciopelo o terciopelo real. ¿Sí? Ese tipo de telas, cuando las volcamos o las giramos, se ve de diferentes colores. Algunas telas tornasoladas, ¿sí? Que se ven hermosas, pero tenemos que cortarlas todas en la misma dirección, porque si no, de un lado se ve verde y del otro lado se ve azul, por ejemplo, o rojo, y se nota mucho, ¿sí? Otras veces también pasa que aquí hay una guarda, hay telas que tienen en uno de los lados una guarda y entonces no puedo hacer esto. Tengo que cortarlas todas en la misma dirección porque si no parte de la falda me queda con la guarda. En algunos casos, si la tela me lo permite, podría cortarla a contrahilo. Pero atención, cuando yo haga esto no tiene que ser tela de punto, ni jersey, ni lycras, porque estoy, digamos, girando la elongación y entonces no me sirve, no va a elongar como corresponde, ¿sí? No va a elongar en el ancho, va a elongar en el largo, ¿sí? Y otra cosa que también pasa es que si yo estoy trabajando con una tela tipo sarga, no se pueden poner a contrahilo. Se debe cortar
al hilo. Por ejemplo, jean o la sarga de lana no se puede poner a contrahilo. Bien, entonces hasta aquí llega este video. Espero que haya sido fácil, que lo hayan podido comprender. Saben que si no entienden, no comprenden o necesitan algún tipo de asistencia con respecto a, no sé, trazado o comprensión o lo que sea referente al tema, con mucho gusto pueden consultar conmigo, tanto aquí en los comentarios como por Messenger desde mis redes. Con mucho gusto, a mí me encanta interactuar con ustedes, me gusta mucho leer los comentarios, ¿sí? Me gusta cuando comparten su trabajo conmigo, ¿sí? Desde ya los invito a que visiten a mi blog Kivita Moyo, blogspot.com. Por favor, acompáñenme, apóyenme, así podemos crecer, ¿sí? Esto me ayuda muchísimo. Y por supuesto suscríbanse, compartan este video y regálenme sus lindos likes. Entonces bien amigos, hasta aquí llega esta lección. Los espero en el próximo video y si esta lección les gustó, la próxima les va a encantar. Hasta pronto.